La bioinformática es la aplicación de la informática a la biología para analizar, procesar, almacenar e interpretar datos biológicos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, durante mucho tiempo se ha trabajado a una escala, pues, digamos, mucho más baja para analizar la información genética de los individuos. Un genoma es el compendio de toda la información genética que está en un individuo, ¿no? Entonces, pues no sé, digamos que esto empezó a tener un boom desde los años 70, 80, donde la gente podía analizar fácilmente la información, pero de un solo gen. Ahora, imagínense que ustedes están, no sé, construyendo una casa, ¿no? Y entonces, si ustedes llevaran, por ejemplo, un puñito de tierra a la obra para construir la casa, pues nos tardaríamos años, ¿no? Entonces necesitamos un tractor que pueda acarrear esa tierra, ponerla en un camión y llevamos un camión, ¿no? No un puñito de tierra. Y así era un poco la ciencia hace 30, 40 años, donde, por ejemplo, estudiábamos cosas de puñito en puñito, pero justo la bioinformática nos permite ser ese camión, ese tractor, ese camión, que ahora podemos manejar y transportar toneladas de información para ser analizadas y precisamente construir la casa. Entonces, esa es realmente la importancia, ¿no? Ahora también las nuevas tecnologías nos permiten tener o caracterizar la información genética a una velocidad muy grande. Como muchos de ustedes sabrán, la información genética está contenida en la molécula del ADN. Y entonces, finalmente, sacar un cachito de ADN para analizarlo, pues era lo que se hacía antes porque era lo que se podía hacer. Hoy en día podemos analizar toda la molécula en cuestión de horas o de días, lo que, por ejemplo, antes se llevaba pues hasta años, ¿no? Si ustedes ponen en perspectiva, por ejemplo, lo que pasó con el genoma humano, toda la información genética de nosotros, se analizó del año 90 hasta el 2000, lo cual pues, fueron más de 10 años y aparte costaba $1 billón, o sea, $1,000 millones. Hoy en día podemos repetir el ejercicio con las nuevas tecnologías en unos cuantos días y con un costo menor a un costo menor a $1,000, por ejemplo, por genoma humano. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es abismal. Entonces, estamos generando de nuevo montículos y montículos, montañas en este caso de información. Si vamos a la analogía de la Tierra, pues son montañas que no podemos mover de puño en puño, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tractor de la bioinformática. La bioinformática pone orden, ¿no? Entonces, organiza todo y reconstruye. Finalmente, estas nuevas tecnologías, si bien hacen todo de una manera mucho más rápida y barata, lo hacen de una manera más desorganizada. Entonces imagínense que un genoma se vuelve como un rompecabezas, donde entonces genero millones de piececillas que tengo que poner de vuelta en el orden que iban. Y finalmente la bioinformática me permite hacer eso, ¿no? Pero si ya luego de ese rompecabezas me quiero enfocar a una sección muy particular, a una esquina, digamos, lo puedo hacer también con la misma bioinformática. La bioinformática solamente nos acelera la manera de hacerlo, ¿no? Porque digamos que sería imposible analizar una lista de genes o de millones de genes, por ejemplo, en una hoja de Excel, ¿no? Claro. Entonces la bioinformática pues, nos permite precisamente. Cada una de los bloques básicos que componen el ADN se puede representar por una letra del alfabeto. En este caso usamos 4, porque solamente son 4 letras básicas. A, T, G, C. Afortunadamente esto lo podemos representar como un texto. Y afortunadamente la bioinformática nos ayuda a analizar textos. Entonces, básicamente, pues tengo archivos de texto que yo puedo leer, ¿no? De manera secuencial. Y finalmente pararme en cualquier parte donde yo localice una propiedad particular, como puede ser un gen. Ahora bien, finalmente imagínense, volvamos a la analogía, ¿no? O sea, el genoma humano mide alrededor de 3,000 millones de letras, en las cuales tengo contenidas alrededor de 20,000 palabras. Pero esas 20,000 palabras están distribuidas en esta cadena de 3,000 millones de letras. Entonces, primero, para encontrar cada palabra, ¿no? Segundo, porque esas palabras se ven iguales, son palabras de combinaciones de 4 letras. Sí. Entonces, se vuelve una cosa imposible de hacer de manera visual. Y aunque sí se hacía antes, pero se tenían 2,000 letras donde sabía que ya estaba la palabra que buscaba. Ok. Ya entonces, había una preselección, una prefiguración de lo que buscábamos. Y entonces, ahora lo que hacemos es, no necesariamente existen programas comerciales que me ayuden a hacer esto. El bioinformático lo que hace es un programador. Es un programador que sabe de biología y sabe de estadística y sabe de computadoras.
Entonces puede hacer esto, puede hacer estos programas específicos para lo que yo estoy buscando. Es decir, para buscar un genoma de una bacteria, de un microorganismo, que para buscar otro. Es decir, no hay ya un software que pueda contener esas características. No necesariamente así. No necesariamente, y de todas maneras, pues parte de lo que hacemos los científicos es tener una apertura, ¿no? Entonces, tener un software propietario como Word, pues bueno, hay que pagar una licencia, ¿no? Implica otras cosas, pero bueno, a nosotros sí nos da una ventaja de decir, bueno, podemos compartir nuestros programas libre de licencia, libre de costo, y aparte dándole la opción al mundo de que los pueda modificar y mejorar. Digamos que precisamente la consecutividad de cada una de estas letras es lo que le llamamos secuencia. Ahora, el DNA tiene un código, es el código genético, y va de 3 en 3 letras. Cada bloque de 3 letras puede ser interpretado o biológicamente se traduce a un aminoácido. Y los aminoácidos forman proteínas. Y las proteínas tienen funciones. Caso muy sencillo, la insulina. La insulina es una hormona que nos permite, es como la llave para abrir la puerta en las células y que entre la glucosa. La glucosa. Y este está formado de ciertos aminoácidos. La insulina tiene como 60 bloques aminoácidos. Muy bien. Entonces aquí fluye la información donde tenemos el ADN que contiene la información. Se toma una fracción del ADN que es un gen en la célula y ese gen va a organelos especializados que se llaman ribosomas, que no hacen otra cosa más que leer e ir pegando los otros bloques básicos que son formando los aminoácidos. Ladrillos para estructurar, ¿verdad? Y entonces las proteínas, pues finalmente, a diferencia del ADN que tiene 4 bloques básicos, las proteínas tienen 20 bloques básicos, que son los aminoácidos. Entonces, y la combinación también de esta secuencia, que también es una secuencia, pero de aminoácidos, nos dan funciones. En el caso particular de la insulina, que pueda abrir esa llave para el paso a la glucosa. Exactamente. Entonces, un genoma de una persona y otro tiene estas diferencias. Entre un diabético hay un planteamiento diferente de esas estructuras. Exactamente, o sea, la información que está contenida en su ADN tiene cambios, tiene mutaciones. Y esas mutaciones hacen que esa proteína no funcione como debe ser. Entonces, eso lo podemos saber a priori. Tal vez hace 20, 30, 40 años hubieran podido tomar información genética de usted y entonces ver que había algún problema. Y aunque no cura la enfermedad, pero sí nos pone en otra perspectiva y decir, bueno, tengo esta probabilidad de que se desarrolle en este niño, por ejemplo, en una etapa temprana. Pues ese niño tiene que hacer ejercicio, ese niño tiene que cuidar su alimentación, que es algo que todos deberíamos hacer. Sí, digamos que para eso todavía falta muchísimo, ¿no? Y hay muchos ángulos que debemos cubrir primero, ¿no? Incluyendo los éticos, ¿verdad? Son los primeros. O sea, tecnológicamente hay la capacidad, pero no hay ni el marco legal ni la ética, ¿no? Y entonces, por otro lado, este cambio y estas fallas, eso es lo que nos hacen humanos. En el caso de la diabetes, por ejemplo, esos genes no es que hayan mutado, es que más bien los usaban poblaciones de hombres, por ejemplo, desde los neandertals, porque tenían que recorrer distancias muy grandes muchas veces sin comer. Y entonces, finalmente, les ayudaba a sobrevivir la hambruna. Hoy en día, lo que muchos de los mexicanos menos tienen es hambruna. Y también el cambio de dieta. O sea, si nosotros pensamos simplemente aquí en América, bueno, en el continente americano, en Mesoamérica, donde se desarrollaron la mayoría de las culturas indígenas, pues no tenían grasas, no tenían azúcares refinados, tenían una dieta completamente diferente. Entonces, el problema no es la genética muchas veces, sino el hábito alimenticio y la dieta. No, yo creo que lo que se puede hacer es la detección y nos dará la capacidad de elegir qué tipo de terapia o qué tipo de error hay. O sea, para finalmente es una cuestión de orientación. Una máquina, pues digamos que a menos que sea una cuestión automatizada dentro del proceso experimental, pudiera ser, pero en realidad no. O sea, realmente una computadora nos puede orientar y dar idea de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero aquí volvemos a lo mismo, es el componente humano que todavía no podemos remediar, ¿no? Entonces, hay cosas que las máquinas pueden hacer igual o mejor que nosotros,
e incluso hay desarrollos de inteligencia artificial, pero finalmente el ser humano y la mente es una cosa muy compleja que no ha sido igualada todavía. No, Sí, no sabemos si en un futuro, pero por lo menos hoy en día. Todas las vertientes que tiene una idea es impresionante en términos de caminos neuronales, ¿no? Nada más eso ya es complejo. Y además una cuestión que las máquinas no tienen, que es su intuición. Y la intuición es algo que nos permite tomar decisiones que pudieran ser arriesgadas o no, pero no nos paramos a hacer una evaluación de riesgo. Tu intuición, por lo regular, siempre elige lo que tiene mejor resultado o lo que tiene mejor de riesgo, aunque tú no lo entiendas en ese momento. Bueno, por ejemplo, un poco regresando a la parte del genoma humano, por ejemplo, bueno, pues obviamente está el potencial de hacer ¿cómo se llama? Esta remediación de genes de gente que está enferma. Obviamente necesitamos la cuestión de la ética, pero muchos de esos principios se pueden utilizar, por ejemplo, a la producción animal. Mejoramiento genético, en pocas palabras. Y lo hacemos todos los días. O sea, volvemos al punto de que es una cuestión de tiempo. O sea, nosotros pensamos cómo era, por ejemplo, los animales o la agricultura antes. El maíz. El maíz era... De 4 granos. Exacto, pues, era un pasto con 4 granos bien duros que nadie se podía comer, ¿no? Y gracias a las mujeres que les llevó... Esta parte me agrada, sí, cuenta. las mujeres son las primeras agricultoras que existieron en Mesoamérica y son las primeras ingenieras genéticas que existieron en Mesoamérica. Bueno, y en el mundo, ¿no? Al final de cuentas, las mujeres pues se quedaban a seleccionar pues bueno, aquellos pastitos que ya no tenían 4 granos, pero que tenían 8, que tenían más, que ya empezaban a ser suavecitos, mezclaban, sabían, ya tenían ese conocimiento empírico de saber que el polen de una planta la podían usar sobre otra planta y entonces empezar a hacer cruzas. ¿Sofisticado era? Claro. O sea, pero esto a raíz de la observación. Simplemente si pensamos en el proceso de comer, saber que había que comer o que no era peligroso era una cosa de observación. Si veíamos que un animal se comía algo y pues no se moría, pues no lo comíamos, ¿no? Y así, y todos los cosas, si nosotros pensamos en de qué tamaño eran los tomates, de qué tamaño era el maíz, o sea, no tiene nada que ver los plátanos, no tiene nada que ver con lo que hoy consumimos, ¿no? Entonces ha sido pero han sido 400 o 500 años de agricultura y de selección genética. Ahora, ¿qué nos permiten estas técnicas de mejoramiento genético? Pues hacerlo más rápido, ¿no? Hacerlo en el laboratorio y hacerlo mucho más rápido. Pues tener en la mano toda la información genética nos permite saber, ¿cómo se llama?, a dónde ir directamente, ¿no? Nos dirige. Mientras que el otro proceso que se llevó, por ejemplo, ya sea hace 500 años o hoy en día en el laboratorio, pero de una manera no masiva, pues simplemente es un ensayo-error, ¿no? Entonces tenemos que hacer varias pruebas hasta que le damos, ¿no? Tener la información simplemente nos permite tener el mapa y entonces saber la ruta o saber el lugar a donde queremos llegar. Entonces lo podemos hacer más rápido. Entonces, realmente la revolución donde más impacta es en el tiempo. Pero digamos que las mismas cosas, mejoramiento genético, transgénicos y eso, se pudieron haber dado de manera natural, pero simplemente que la ventana de tiempo es muchísimo más grande. Pues yo creo que México es de los más avanzados, ¿no? Hoy en día, si bien hay mucha competencia y también hay muchas diferencias, estas diferencias yo me atrevería a decir que son más bien en la infraestructura y en la economía. Sin embargo, yo por experiencia propia y por lo que veo con mis colaboradores y dado que he estado en otros institutos en el mundo, de verdad, en México sobra recursos humanos, o sea, de alta capacidad. O sea, realmente somos gente muy ingeniosa, somos gente muy trabajadora, pero nos hace falta una infraestructura donde podamos desarrollarnos mejor. Y bueno, a final de cuentas, yo creo que en ese aspecto hay grandes desarrollos, pero justo no podemos avanzar tan rápido porque carecemos de la infraestructura y carecemos de la economía para soportar esa infraestructura. Entonces no podemos, avanzar tan rápido, ¿no? El desarrollo tecnológico. La ciencia es la base del desarrollo tecnológico. Entonces, si no apoyamos la ciencia, no habrá desarrollo tecnológico y tenemos que estar supeditados a comprar tecnología de otros lugares. Y finalmente, pues, aunque hay la capacidad de hacerlo aquí, no tenemos el dinero.
definitivamente, o sea, si vamos a Latinoamérica, yo creo que los tres gigantes ahorita dentro de la ciencia en general y la biotecnología, por ejemplo, me atrevería a decir que son Chile, Brasil y México. En algunos grupos, por ejemplo, aquí en el caso de acuicultura, por ejemplo, de acuicultura para salmón, para producción de salmón. Y de hecho, recientemente, por ejemplo, nos reunimos con investigadores de aquí, del CIBNOR y de otras instituciones, un curso, un workshop en Mérida, organizado entre el Reino Unido y México. O sea, ese nivel de colaboración estamos, donde finalmente también internacionalmente se voltea a ver lo que se hace aquí. Y no solamente por la capacidad, sino también por el otro factor del cual no hemos hablado, que es la gran biodiversidad que tenemos. Entonces, sí, en otros países tendrán un gran conocimiento, pero nunca tendrán la cantidad de especies y la cantidad de riqueza que se tiene en el país, ¿no?